Hoy les presentaré al rey de la calidad, los YSS, pero no se preocupen, no les pedimos que se desmayen por su resumida presentación. Si me refiero hacia ellos es porque son muy conocidos y aunque no son los más famosos, tienen ciertas características notables que lo hacen destacar entre todos los sombreadores. Y ya verás por qué digo esto. Lo que pasa cuando usas los YSS actualizados es que tu puto mundo se vuelve una fiesta, como si hubieras despertado de una pinche siesta aburrida. Y si me permites ser sincero, los YSS son como una putísima taza de café cargada para tu juego. Le da una energía increíble, además del lag y otras características que tendrás que soportar si tienes un gama mierda. Pero también te ayudaré a solucionar este problemita si miras el video entero. Para comenzar a hablar de las características de los shaders, es importante destacar una de las más llamativas: el cielo. Esta tiene una tonalidad azul en su fondo, pero lo que más resalta es su texturizado en su QBMap. Tiene un texturizado de puta madre. Estas nubes son 100% originales y discúlpenme por la palabrota que voy a decir, pero estas nubes tienen un estilo bien de puta madre, porque estas tienen dimensiones gigantes y le dan una nueva inmersión a la experiencia de juego. Y hasta el día de hoy no he visto otro shader con unas nubes tan vergas y grandes como estas. Claramente si hablamos de la versión 1.19, ya que si nos vamos a la 1.18 teníamos un montón de características realistas. Es esencial resaltar por separado la luna debido a que en este shader presenta una serie de características en individual. Para no alargar más esta mierda, déjenme decirles que su primera particularidad es que ahora es realista, además de tener unas nubes de muy alta calidad. Y sí, ya sé que son las mismas nubes de las que le hablé ahora, pero es que estas ahora tienen una inyección de testosterona y son mucho más realistas. Y los colores que le da la luna son la polla en cebolla. A ver, no se me espanten con la palabra que les voy a decir: agua. Alto ahí, no se vayan a hacer los puercos, que yo sé que bañarse no es lo suyo, pero tranquilos, esta agua que está dentro del juego no les hará daño, no tocará sus preciosos cuerpos llenos de pulgas. Pero volviendo al juego, esta no es el agua ordinaria que conocemos, esa agua culera llena de píxeles de mierda que nos tienen hasta los huevos. Esta agua es una chimba, parce. Tiene un estilo realista con efectos de movimiento u ondeos que son muy bonitos, y a pesar de que aún no es posible que reflecte al 100% las nubes, sí tendremos una breve aparición del sol o la luna cuando estemos dentro de esta. Además de que en esta reciente versión beta sí tendremos cierta reflexión de las nubes desde algunos ángulos. Como les acabo de mencionar, no será completa sino parcial, es decir, que las vamos a poder observar desde ciertos ángulos. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? No tiene nada de lag. En comparación con la versión anterior del agua, sigue estando un poco estancada ya que no agrega muchos detalles muy notorios. Sin embargo, no decepciona nunca y eso es algo en lo que todos debemos de estar de acuerdo. Realmente no sería un shader completo si no contara con animaciones en su vegetación. Este shader cuenta con las mismas animaciones incorporadas en todos los sombreadores de Minecraft Bedrock. Bueno, el mismo no, pero sí una animación bastante similar, ya que en esta ocasión y para preservar un poco más los FPS, contaremos con un movimiento más suave. Eso para que en lugares donde no haya mucha vegetación no tengamos muchos problemas de bajones de FPS. El Nether está de puta madre. A pesar de no ser un inframundo con muchos colores llamativos que derriten los ojos, tiene una combinación de oscuros bastante genial que hace que todos los escenarios de esta dimensión luzcan realmente geniales. Primero que nada, la lava tiene un toque de realismo bastante notorio, ya que ahora esta será mucho más fuerte en cuanto a iluminación en comparación a todas las fuentes de luz en esta dimensión. También cabe recalcar que cada bioma tendrá su respectivo color, iluminación o fondo, por lo que no será lo mismo estar en un bosque del Nether a una arena de alma. Y el detalle que todos deben estar esperando impacientemente, aquel que les dirá si lo pueden correr o no en su pedacito de mierda, es nada más y nada menos que la optimización. La optimización de esta reciente versión de los YSS es la mierda más grande que vas a encontrar en el mundo. Esto se debe a que en este momento estamos en una versión beta que es la que agrega estos pequeños detalles realistas que hemos estado observando a lo largo de todo el video, es decir, las características nuevas. Sin embargo, los FPS del juego los manda a un rincón regañados, ya que necesitaremos de un móvil con muy buenos recursos para poder moverlo. Si no estás para estas vueltas o para que el Minecraft se te siga bugueando,
te recomiendo que en la descripción bajes y entres donde dice Gama Caca, ya que ahí estará la versión estable, la que no es que tenga la optimización más de puta madre, pero sí es más noble con los gamas mierdas. Mientras que si quieres probar lo último en guarachas de shaders en Minecraft Bedrock, te recomiendo la versión beta. Ahí tendrán muchos detalles nuevos que estoy seguro que les encantarán a todos ustedes. Sin nada más que decir, espero que disfrutes este shader. Suscríbanse por si aún no lo están y recuerden lavarse las manos. Bye bye.